Foresight es diseñar el mañana, y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola amigos y familia 4S, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros un invitado especial desde el Caribe Azul, a nuestro querido José Abel Alegría, quien nos representa en República Dominicana. Un poco de su background: ha estado involucrado en estructuración de fideicomisos inmobiliarios y oferta pública, así como estructuración de proyectos inmobiliarios. Hoy vamos a hablar sobre los fideicomisos y su letra pequeña. Aunque sabemos que muchos conocen cómo funciona este instrumento, aquí vamos a develar lo que debes conocer sobre la utilización de los mismos en Latinoamérica. Bienvenido, José Abel. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí, estudiaste administración de empresas, has estado estructurando fideicomisos por más de 5 años. Hoy día estás apoyándonos desde la sede dominicana como representante de 4S. Cuéntanos todas estas transiciones y bueno, para conocer un poquito más. Sí, claro. Mi primera experiencia con fideicomisos no fue en la parte de estructuración, fue en la parte operativa. Terminando la universidad, entré a la fiduciaria de un grupo económico importante de Dominicana y empecé en el área operativa. Eso me permitió tener una visión y un entendimiento de cómo funcionaban detrás de cámaras, vamos a decir. Después de tener un poco menos de un año, me interesé y pedí el traslado a la parte comercial y de estructuración de nuevos negocios y lo conseguí. Ahí comencé con la parte de estructuración de fideicomisos. Usualmente esos trabajos son de abogados, porque como tiene una parte jurídica tan importante, el fideicomiso es un gran contrato, un contrato que se usa como un estatuto de una empresa. Normalmente me preguntan cómo llegué allá o cómo lo conseguí. Bueno, eso fue pura lectura. Claro, muy bien. Hay que estudiar bastante y prepararse bastante. Pero eso me permitió poder entender el fideicomiso desde otra perspectiva y poder comercializarlo también exitosamente. Bien, ahora que ya conocimos un poquito de tu historia, vamos a lo que nos interesa y sobre todo a los que nos escuchan, que es el tema de los fideicomisos, ¿no? Habemos muchas personas que no le entendemos bien a este término ni cómo funciona, así que bueno, voy a empezar por hacerte algunas preguntas y bueno, va a empezar esto una clase, así que póngannos atención. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros, exacto. ¿Qué es el fideicomiso para empezar y cómo se puede utilizar en el ramo inmobiliario, no? Bueno, en nuestros países de Latinoamérica, el fideicomiso se puede describir como patrimonio separado. Creo que es la forma más fácil de iniciar la explicación. Se constituye como una empresa, pero en forma de fideicomiso y es administrado por una fiduciaria, que técnicamente se conoce como agente fiduciario. Lo que hace es administrar derechos o bienes aportados por los fideicomitentes. En el caso inmobiliario, usualmente empiezan con el inmueble sobre el cual se va a hacer el proyecto. Eso puede ser vía una opción de compra, se puede transferir el inmueble al momento de la constitución o se puede dejar el compromiso de aportar o transferir el inmueble una vez se cumplan ciertos puntos de equilibrio. Muy bien. Beneficios jurídicos, seguridad, inversión, si me puedes comentar un poco sobre esto. Perfecto. Al ser un patrimonio separado, ninguno de sus socios, que son los fideicomitentes, son el dueño directo. Todo está a nombre de un fideicomiso y cada quien tiene una participación o derechos fiduciarios. Eso protege el proyecto y el fideicomiso de cada uno de los socios, de sus acreencias, de posibles temas en otros proyectos y también vuelve el patrimonio fideicomitido completamente inembargable. Es un beneficio importante ya que en el proceso de construcción intervienen muchos actores, tiene varias etapas, posiblemente pueden surgir ciertos sucesos que pueden generar un proceso litigioso alrededor del fideicomiso. Al hacerlo completamente inembargable, no quiere decir que no es perseguible o que no se va o que no puede ser sometido a un proceso legal, pero no va a parar la película nunca. Siempre sigue avanzando el proyecto inmobiliario. Claro. Entonces, al final del día sí te da una seguridad a todos, realmente, a todos los involucrados, ¿no? Sí, así es. Te protege de otras acreencias de los socios, te protege de sucesos que puedan ocurrir en otros proyectos propios tuyos también. Muy bien. A nivel de conseguir terrenos en aportación, digamos, ¿cuáles fueron los beneficios que tú ves en torno a, este tema que se está dando mucho ahorita en el negocio inmobiliario, y es que
de un lado está quien conoce el negocio y del otro lado quien aporta el terreno. Claro. Primero vamos a definir brevemente qué es aportación. Al momento de hacer un proyecto inmobiliario, lo primero sobre lo que se hace y se arma el proyecto sobre un inmueble. Hay dos opciones de integrarlo al patrimonio fideicomitido, que es vía una compraventa, que es o un pago completo o un acuerdo de pago, o una aportación. La aportación, ¿qué significa? Quiere decir que el dueño del inmueble lo está cediendo a un fideicomiso o a una empresa, normalmente participando en los beneficios del proyecto o acordando un pago a la finalización del proyecto a cambio de un beneficio adicional. Ya definidos los aportes, entonces, ¿cuáles serían los beneficios para el fiduciario? Claro. Al momento de proponer un aporte o una estructura de aporte a un dueño de un inmueble, el proponerlo vía un fideicomiso le brinda bastante confianza. ¿Por qué? Porque las condiciones del negocio y todo lo que se acuerde entre el developer y el aportante, todo queda plasmado en el contrato de fideicomiso. Los fideicomisos se dice comúnmente que son un traje hecho a la medida porque permite plasmar en él lo que se negocia entre las partes. Al el proyecto estar administrado por un fideicomiso, asegura que se van a cumplir todas las condiciones, tanto del uso de los fondos del proyecto como de ejecución del mismo proyecto. Eso le garantiza al aportante del inmueble o le da bastante seguridad de poner su inmueble en un proyecto inmobiliario cuando él no necesariamente es un experto en la materia. Ya veo. ¿Aplica para todo tipo de proyectos? Es decir, ¿funciona igual en renta como en venta o cuáles son las diferencias? Funciona perfectamente para todo tipo de proyectos. También se puede utilizar para proyectos comerciales o corporativos. Lo que va a variar, dependiendo del uso del proyecto, es las condiciones en las que se va a pagar el inmueble o las condiciones de la participación del aportante. Porque en un proyecto donde no hay venta, no se hace un desmonte del proyecto cuando se vendan las unidades y se entreguen. Entonces no puede haber un solo pago. Normalmente cuando es un proyecto de alquileres, el aportante pasa a tener una participación accionaria dentro del proyecto y los flujos que se generen dentro del mismo. Hablemos de crowdfunding, beneficios potencial del fideicomiso inmobiliario cuando es crowdfunding, ¿cómo funciona? Claro. El crowdfunding es la captación de fondos en pequeños montos masivamente hacia proyectos inmobiliarios. ¿Qué quiere decir eso? Bajo una estructura tradicional de hacer el proyecto en una sociedad, eso quiere decir que tú en vez de tener 1, 2, 3 socios, tú pasas a tener 100 o 200 socios minoritarios. Hacer esto vía un fideicomiso el fideicomiso puede funcionar como una figura de árbitro, de juez, entre todas las partes. Así también se agrupan todos los participantes en la estructura de crowdfunding y se puede tener un solo comité o una sola asamblea que sea la voz de todos frente al fideicomiso. Así solamente se lidia con una figura cuando verdaderamente se tienen una cantidad mayor de aportantes. Bien. Creo que previo al podcast conversábamos sobre ventajas y desventajas al utilizar fideicomisos para proyectos inmobiliarios. No sé si me pudieras nombrar aquellas que tú consideras las más relevantes a nivel de ventajas y desventajas. Claro que sí. A nivel de ventajas la principal es con la que comenzamos el podcast, que es la seguridad jurídica que te provee. Te convierte el patrimonio completamente inembargable, te protege de cualquier situación que pueda tener alguno de los socios. Al momento de vender el proyecto, da mucha transparencia y seguridad al comprador, que se puede animar a participar en el proceso de preventas, teniendo la seguridad de que los fondos van a ser administrados por una fiduciaria. Bueno, hablamos de las ventajas. Ahora, si me cuentas un poco sobre las desventajas. Sí, claro. Bueno, lo primero es que el dinero del proyecto, todos los recaudos de los compradores, está administrado por un fideicomiso. Y hay que solicitarle al fideicomiso cualquier gasto que se necesite para el proyecto. Normalmente las fiduciarias te exigen puntos de equilibrio, que son lo que ellos entienden que se debe lograr antes de poder abrir la caja del proyecto. Así le brindan seguridad a todas las partes, pero también le exigen una carga adicional al developer, que es que no puede acceder a los fondos del proyecto hasta que cumple puntos de equilibrio, que normalmente son un porcentaje alto en las ventas, la tramitación de todos los permisos y la seguridad de la viabilidad financiera del proyecto, que usualmente es la combinación de las preventas, el aporte de los socios y el financiamiento bancario. Ahí yo lo que veo es que, o sea, es el tema tiempo, ¿no? Porque al final tiempo es dinero y sobre todo los desarrolladores que siempre quieren
ganarlas todas. Claro. Normalmente, salvo casos muy específicos, cuando se utiliza un fideicomiso de preventas, que ese es el nombre, todos los gastos deben ser asumidos por el developer, aunque haya dinero en cuentas de preventas. Hasta que no se cumpla hasta el último punto de equilibrio, no se tiene acceso a los fondos del proyecto. Ese porcentaje que hablabas de equilibrio, ¿entre cuánto oscila? Depende primero de la jurisdicción, segundo del tipo de proyecto y tercero hay una parte discrecional que es el developer. Por ejemplo, en jurisdicción dominicana se estila actualmente un 50%. Uy, es bastante. Sí. Eso puede ser menos en caso de proyectos de lujo, que quizás el comprador no necesite tanto tiempo para hacer un plan de pago y prefiere ver una unidad lista antes de comprarla. En ese tipo de proyectos puede haber un punto de equilibrio o inferior en ventas o simplemente no tener un punto de equilibrio en ventas. Y se debe asegurar la viabilidad financiera del proyecto por otros mecanismos. Bien, bueno, si nos escucharon hasta aquí, ya acabamos con la clase. Ahora, para poner un ejemplo práctico, ¿no? Digamos que yo soy un developer con intención de invertir o hacer un proyecto en Punta Cana, de segunda vivienda, con amenidades hoteleras, imaginémonos que está frente al mar. ¿Cuál sería, dirías tú, el primer paso antes de invertir en la tierra? Claro, perfecto. Para agregar al modelo, yo diría que es un developer extranjero, que no está establecido en Dominicana, y no tiene credibilidad frente a los compradores. Claro. El primer paso, el proyecto siempre comienza por el developer. Se debe hacer una planificación de qué tipo de proyecto se quiere hacer y en qué tipo de inmuebles se puede hacer el mismo. Se debe hacer algún tipo de avance legal con el dueño del inmueble, acordando condiciones de compra o condiciones de aporte. Una vez esto está acordado, entonces se va a alguna fiduciaria y se hace un contrato de fideicomiso, que lo firma el developer, lo firma el dueño del inmueble y lo firma cualquier inversionista, cualquier otra parte que intervenga en el proyecto. Bueno, después de escucharte, digo, claramente se entiende el beneficio principal que está detrás de lo que es la seguridad y la transparencia. Y bueno, una de las cosas que me cuestiono es por qué esto no se da realmente en todas las ciudades y cuál crees tú que sea la razón. No, porque visto de la perspectiva del cliente, o sea, es mejor un proyecto seguro que cuente con un fideicomiso, inclusive debería ser un factor decisivo de compra, ¿no? Entonces, pero digo, si me pongo a pensar, por ejemplo, en Panamá, veo que no es una figura, digamos, que se dé cotidianamente, y es porque veo que hay clientes, digo, no todos, pero la gran mayoría de clientes que tienen mucha trayectoria, capaz no le encuentran tanto valor, porque digo, son gente que tiene acceso a los financiamientos, a los bancos con facilidad, realmente el cliente no lo exige, y por el otro lado, pues como te digo, tienen esa credibilidad que hoy día no está siendo requerido ni solicitado, o sea, no se da realmente, ¿no? Sí, claro. Completamente de acuerdo contigo en ese último planteamiento. Una empresa que ya tenga la trayectoria, la confianza de los clientes, el capital necesario para sacar el proyecto adelante, que tenga acceso a créditos baratos o a tasas bajitas en bancos, dependiendo de la jurisdicción, quizás no les convenga utilizar fideicomiso. Ahora hago un poquito de énfasis en el tema de la jurisdicción. Por ejemplo, en Dominicana el fideicomiso es un tema muy nuevo, novedoso. Existen incentivos fiscales por utilizar fideicomiso. Aún después de pagar los honorarios de la fiduciaria, te sale más barato utilizar el fideicomiso que no utilizarlo, por los beneficios fiscales que tiene. Bien. Adicionalmente, hay un plan a nivel de gobierno de expandir la oferta inmobiliaria para productos de bajo costo. Entonces, hay un bono vivienda de bajo costo que solamente se puede acceder a él si se hace un proyecto vía fideicomiso. Entonces, por eso te decía, depende del developer, depende de la jurisdicción. Por ejemplo, en Dominicana, todo el que quiera hacer un proyecto con los beneficios de vivienda de bajo costo tiene que hacer un fideicomiso. Por ejemplo, en otra jurisdicción, como es Colombia, que creo que es uno de los países que más tiene experiencia utilizando el fideicomiso, es casi obligatorio si se quiere utilizar dinero de compradores en el proceso constructivo. Entonces, ahí ya se vuelve algo casi necesario. Quizá una mezcla de eso y un tema también cultural del comprador es Sí. lo que define cuando el developer, ya sea grande, pequeño, mediano,
debe utilizar o no un fideicomiso. 100%, porque si en la plaza no es algo que hay, realmente, por más que yo lo quiera como comprador, si no existe y no lo ofrece ningún proyecto, o sea, no es que puedo elegir uno que lo tiene versus otro porque no está en la plaza, ¿no? Sí, así es. Así que ahí también podría agregar, hay en escenarios muy circunstanciales donde le puede convenir a una empresa utilizar fideicomiso. El primero sería si es una empresa que se esté insertando en el mercado, así puede brindarle seguridad a todas las partes, puede vender con más facilidad, tiene facilidades también para levantar inversión y para conseguir financiamientos bancarios. Chévere. Bueno, ahora para finalizar esto, como les prometimos al principio, o sea, me interesa saber la letra chiquita, ¿sabes? Esa que de pronto uno no lee o no le presta tanta atención a la hora de firmar este tipo de instrumentos. ¿Cuál dirías tú que es esa letra chiquita? O sea, danos como esa carnita detrás. Yo soy nuevo en esto, quiero saber, o sea, ¿qué tengo yo que saber, como quien dice, para no meter la pata? Claro, la primera sugerencia, léanse el contrato completo. Claro. Entendiendo que quizás no todo el mundo lo haga, los puntos importantes que creo que se pueden sacar del contrato, que quizás no todos entienden a la perfección, es el developer es el operador del negocio, el operador del fideicomiso, pero quien decide si sigue o no la orden es la fiduciaria, conforme a lo que dice en el contrato de fideicomiso. O sea, uno propone y el fideicomiso dispone, creo que es una forma importante de... Y esa misma línea, o sea, esto no, digamos, puede parar la ejecución de la obra, o sea, ¿sabes? Tipo, digo, no sé hasta qué nivel llegan, es decir, pagos a proveedores y cosas como estas que, digamos, afecten o retrasen la obra por una toma de decisión que está haciendo la fiducia, que no la termina de hacer, y está el desarrollador en medio. Sí, ahí es importante entender los tiempos. Usualmente las fiduciarias se comprometen con tiempos de ejecución de operaciones. Por ejemplo, se solicita un pago, yo tengo 5 días laborables para ejecutarlo. Siempre y cuando eso se tenga consciente, usualmente se pueden prevenir ese tema de atrasos en obra. Aunque también usualmente hay un fondo discrecional que maneja la empresa constructora, que es para cubrir las emergencias y el día a día. Ahí a veces hay proyectos que se ven afectados porque si tú y yo estamos haciendo un proyecto en sociedad y el punto de equilibrio en venta es ser un 50% y cumplimos un 40% y nosotros como quiera decidimos seguir adelante, si lo hicimos vía un fideicomiso y ya nosotros acordamos esos términos en el contrato y todos los compradores que se anotaron o que fueron parte de la preventa fueron con el compromiso de que teníamos que llegar al 50% para poder iniciar la ejecución del proyecto, tenemos que validar la decisión con la fiduciaria. Tenemos que notificar a los compradores si quieren seguir montados en el negocio. Si hay alguna otra parte que estaba participando, un aportante, también hay que consultar con él. Entonces, en ese sentido, sí puede llegar a afectar el desarrollo del proyecto, pero principalmente por la poca flexibilidad de los términos que se establecen en el mismo. Muy bien, entonces hay que estar súper claros, o sea, de inicio, como dices tú, leyendo ese contrato con esos términos y condiciones para pegarse y que esto no cause un retraso, por así decirlo, en la obra, ¿no? Sí, completamente. Muy bien, bueno, excelente, muchísimas gracias. Bueno, síganos en las redes sociales y nos vemos en el próximo podcast. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast.